datos necesarios, historias interesantes acerca de la cocina de nuestro país. Consejos importantes para preparar platos económicos y deliciosos. Una pizca de lo nuestro a la olla. Mejora tus comidas. Mejora tus comidas. Estamos en línea con Choli Berreteaga, que no necesita más presentación. ¿Quién no conoce a Choli? Yo estoy feliz porque es mi primera vez entrevistándote. Choli, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Mariana, ¿qué tal, hija? Bien, bien, la verdad que muy bien y contenta con esta entrevista porque sé que llegamos a mucha gente. Totalmente. Mi trabajo ha sido siempre, ¿no? Sí, totalmente. Choli, sería interesante un poco a aquellas personas que, si bien te conocen y conocen tu trayectoria, hay muchas otras personas que te conocen de nombre, saben lo que haces, pero también conocer un poco tus orígenes, cómo ha surgido tu relación con la cocina. La cocina, mira, en realidad, mira, el origen mío con la cocina fue desde que nací. Mamá era una gran cocinera, éramos una familia numerosa, éramos 4 hermanos, más toda la familia que venía de España. En aquellos años de la guerra española, mamá decía que era, no sé, una especie de consulado español mi casa, porque venían todos ahí. Mi padre mandaba, digamos, no sé, pasajes como si fueran figuritas, ¿viste? Claro. Pero bueno, era una familia numerosa y eso es muy lindo. Y mi madre era una gran cocinera, realmente le encantaba la cocina y bueno, de ahí nació mi pasión por la cocina. Ahora, y bueno, sí. Te voy a decir cómo empecé realmente. Cuando terminé la escuela, el colegio, le dije a mamá, mira, yo quiero aprender, pero bien. Bueno, en aquella época, te estoy hablando, existían lo que eran las escuelas profesionales, que se fusionaban dentro de las escuelas primarias. Lamentablemente, bueno, las sacaron, las cerraron, y era muy interesante porque cumplían una función social muy importante. Se daba cocina y todas las materias que se daban en esas escuelas todos los días, durante 2 años, de manera que aprendías, claro, ¿no? Todos los días, 2 años. Si no aprendías, era realmente que no te gustaba o que no prestabas atención. Claro. Bueno, fui a una escuela profesional, me tocó una muy buenísima profesora, que después cuando terminamos me dijo, mire, ¿usted no quiere venir a ayudarme el próximo año como ayudante mía? Y bueno, yo, imagínate, acepté encantadísima y hice otro año más ya como una especie de ayudante de la profesora. Sí. Después de eso, nada, no seguí, pero bueno, hacía las tortas para mis sobrinos, encantadísima, y para toda persona que cumplía años. y bueno, así siguió mi vida hasta que me casé. Bueno, nada, no pensaba trabajar realmente, no tenía necesidad y no pensaba. Y bueno, con el tiempo las cosas cambiaron. Y bueno, mi primer trabajo fue realmente ejercer en una escuela profesional, que sí, cosa que lo hice con muchísimo cariño y durante muchos años. Eso es mi comienzo. Claro. En 1963 empezaste a cocinar en televisión. En 63 empecé en televisión. Fuiste una de las pioneras. ¿Cómo era en aquella época cocinar en televisión? Porque hoy inclusive, Choli, hay canales gourmet que están las 24 horas mostrándote cómo cocinar, pero vos fuiste una de las pioneras. ¿Cómo era todo ese proceso? Te digo, cocinar en televisión en aquella época era tirarte en una pileta sin agua. Sí. Imagínate todo lo que puede pasar cuando estás cocinando en vivo, todo lo que te puede pasar en una cocina, claro, ¿no es cierto? Pero bueno, eso nos digo a todos los que trabajamos en aquella época, que ya quedan muy pocos, bueno, sí, una cierta facilidad para poder salvar los escollos, ¿no? Sí. que se producían y que la gente, bueno, no se diera demasiada cuenta. Claro. Ahora, Choli, sería interesante un poco conocer qué
¿qué o cuál es el perfil de una ecónoma y de una cocinera? Porque hoy hablamos mucho de los chefs, de lo que es todo institucionalizado de la cocina. O como que si no sos chef, no sos nada hoy. No podés estar preparado para hacer un buen alimento, la preparación de un buen alimento, inclusive vistoso. Que no se pierda el concepto de lo que es una ecónoma y una cocinera. ¿Cómo es? Bueno, mira, yo creo que en realidad una cocinera, si estamos hablando de cocinera profesional, es una cosa. Sí. Toda persona que tiene una familia cocina, generalmente, aunque ahora hay mucho delivery, ¿no? Pero una cocinera, si es profesional, bueno, tiene que saber un poquitito más de cocina, o sea, un poco más de platos. Sí. Una ecónoma ya es una persona que ya, estudia un poco más, se lee un poco más, hace más cursos. Imagínate, hay tantos cursos para hacer. Yo hice tantos cursos en mi vida. Sí. Incluso fui a Europa a hacerlos, ¿no? Hay en Francia una escuela de cocina maravillosa que van de todas partes del mundo. Le Notre se llama. Sí. En Francia, es muy cerca, 30 kilómetros de París. Uh-huh. Y fuimos un grupo de cocineros de mi programa, con Manuela Ladro, Mirta Carvajal, Silvia Barredo. ¿Quién más vino en aquella oportunidad? Yo llevé a una tipo nieta mía, sobrina nieta. Sí. Y bueno, eran cursos realmente maravillosos. Y bueno... Y en esa etapa, Choli... ¿Cómo? En toda esa etapa, ¿quiénes fueron tus maestros? ¿Quiénes te dejaron huella en esta profesión? Quien me dejó una huella muy importante, no solo por todo lo que sabía, sino por su calidad humana, fue Petrona. Claro. Petrona de Gandulfo, que todo el mundo dice, ay no, pero sería muy enojosa, no. No, era una mujer de mucho carácter, se había abierto camino sola, había trascendido y bueno, realmente cuando yo debuté en Buenas tardes, mucho gusto, en el año 63 debuté, ya estaba Petrona y ya estaba María de la Baldi, Marta Beines, sí, el profesor Stramessi, Catarossi, eran todos grandes y yo, bueno, era joven y había empezado por casualidad realmente. Yo ya ejercí hacía años, ya te digo, en esta escuela profesional. Uh-huh. Y una sobrina mía me dijo, pero oíme, mira, están tomando en Buenas tardes, mucho gusto, que lo veía El País ese programa, sí, están probando gente, ¿por qué no escribís? Bueno, por supuesto escribí una carta y enseguida me contestaron, porque es claro, se suponía que si yo estaba enseñando sabía un poco más de didáctica, claro, que es lo que se necesita para televisión y bueno, para toda persona que enseña algo. De manera que me hablaron por teléfono y me dijeron que tenía una reunión y la persona que realmente que recibía era Blanca Cota. Sí. Así que fui con algunas recetas y con muchos nervios, por supuesto. Y bueno, Blanca me dijo, mire, Choli, usted venga a ver el programa el día, por ejemplo, era un día lunes eso. Sí. Venga el miércoles, ve el programa cómo se desarrolla y el jueves debuta. Choli, ¿y vos elegiste, te acordás de alguna receta que hayas elegido que dijiste, con esta los tengo que conquistar? No, mira, la eligió Blanca de todas las recetas que había llevado, sí, que eran todas realmente bastante originales, y eligió una que se llamaba pisonda, que era una masa, realmente una masa de levadura, que a mí me encanta trabajar levadura, pero se estiraba y se rellenaba, mirá lo que te voy a decir, con mucha panceta ahumada picada, sí, jamón picado y muchísimo queso rallado. Se arrollaba y después se armaba como una especie de ensaimada, ¿no? Sí. Como una especie de pan. Se dejaba leudar, se pincelaba y se cocinaba. Con la cortabas, imagínate que era deliciosa realmente, ¿no? Claro, claro. Y me eligió ese pan precisamente. ¿Y lo cocinaste después ante cámaras?
Sí, lo hice ante cámara, por supuesto, en vivo y en directo. La conductora era Ana María. Y bueno, lo hice, imagínate, eran 3 minutos. Así que estuve en mi casa practicando delante de un espejo. Mis hijos, que eran chiquitos, lindo, abrían la puerta y me decían: ay, mami, está jugando a Buenas tardes, mucho gusto. Yo digo: váyanse, que quiero otra vez empezar, porque tenía un reloj grande calculando los 3 minutos exactos. ¡Qué genial! Y bueno, fui, lo hice, y me acuerdo cuando terminé, y bueno, dije el buenas tardes, mucho gusto, ya de cajón que había que decirlo. Sí. Apareció, bueno, Ana María me dijo: pero Choli, usted ya... Y apareció Osías Vilensky, que era el director en aquella época, y me dijo: pero usted ya trabajó en televisión, señora. No, le dije: no, es la primera vez, lo único que ejerzo. Eso puede ser que... Claro. No, evidentemente eso ayuda, porque usted lo hizo perfecto. Ahora, Choli, contanos un poco la diferencia entre las cocineras de aquella época y en la época actual. ¿Dónde notás que hay mayor diferencia? Bueno, yo creo que la actual, vamos a ver, yo creo que hay un poco de snobismo, ¿no? Un poco de fantasía del gran chef que, viste, pica una cosita y mezcla y pone en un plato 2 cositas y ya está. Aquella época era más contundente. No digo que sea mejor o peor, te estoy mostrando la diferencia. Sí. Todo era más contundente, desde la comida de Petrona hasta todos los que la seguíamos. Claro. Nada más que eso, esa es la diferencia. Ahora, ya te digo, hay un poco más de vedetismo, porque algunos son excelentes cocineros, sí, buenísimos, y otros no tanto, ¿no? Claro. Si vos escarbas un poco, no es que sepan tanto. Choli, lo más importante, sobre todo para aquellas personas que o aprendemos a cocinar o ya sabemos cocinar, pero queremos agregar ingredientes o usar los que tenemos en casa, sí, para no tirar comida. Digo, esa es la clave también, ¿no? Un poco de saber cocinar. Claro, saber aprovechar lo que tenés en la heladera. Yo siempre he dicho eso. En realidad, cuando yo empecé, te digo, tenía que diferenciarme un poco de todos esos apellidos grandes que había en aquella época. Entonces, lo que hice, y creo que fue con bastante suerte, es hacer una cocina práctica. Una cocina un poco más simple que lo que hacían ellos, que era una cocina más elaborada, para la mujer que trabajaba, por ejemplo, que nadie se acordaba de eso, ¿no? Claro. La mujer que trabajaba tenía que dejar, a mí me pasaba, tenía que dejar preparado o simplificado, sintetizado un plato, no hacerlo tan difícil, hacerlo más simple, pero que sea rico, sí, y bueno, y que sirva para lo que uno lo necesita. Y eso es lo que hice con mi cocina, la simplifiqué y la sinteticé. Choli, dame un ejemplo de algo que haya marcado con tu estilo y que sepas que le quedó a la gente en cuanto al aporte que hiciste a una cocina más sencilla, más directa, más fácil. Mira, ya que me decís esto, nosotros teníamos que trabajar en Buenas tardes, mucho gusto, con auspiciantes, ¿no? Sí. Y te cuento, por ejemplo, había entrado en ese momento, habían salido en ese momento algo que ha sido un boom y que sigue todavía siendo maravilloso, que eran las sopas crema en paquete. Sí. Entonces me acuerdo que Pedro Musni nos llamó a todos y nos dijo: miren, quiero darle a estas sopas crema algo que no sea la sopa que pongan en la cacerola, revuelvan y ya está. Quiero darle otra salida. Bueno, yo supongo que todos, igual que yo, empezamos a digamos, la cocina es una especie de laboratorio. Sí. A probar, a ver qué podíamos hacer. Claro. Y entonces te voy a decir lo que hice en aquella época, que todavía lo sigo haciendo y todavía veo algunos cocineros que lo han hecho. Un trozo de carne común que vamos a hacer al horno, hacer lo siguiente: untarlo con un poco de mostaza, espolvorearlo con el paquete de sopa crema, agregarle unos hilos de aceite,
un poquito de agua, envolverlo, no había bolsas en aquel momento todavía, pero sí había papel metalizado, envolverlo en el papel, cosa que esté herméticamente cerrado, y llevarlo al horno. ¿Qué pasaba con esa sopa crema? Se rehidrataba con el jugo de la carne, con esos hilos de aceite, con ese poquito de agua o vino que había agregado, y se hacía una salsa, y esa salsa también daba sabor a la carne, por eso no le habíamos puesto sal. Claro. Y bueno, vos abrías el paquete y, oh, sorpresa, te encontrabas con una carne cocida con una salsa que no sabías de dónde había salido. Claro, genial, genial. Y después, claro, ya después le había dado también una característica. Si había usado, por ejemplo, sopa crema de espárragos, la acompañaba con espárragos salteados alrededor, ¿no? Claro, combinación perfecta. Combinación perfecta, imagínate, en 2 segundos. Y también eso me ayudaba a algo que yo hacía, que era no ensuciar demasiado la cocina. Ajá, bien. ¿Y cómo se hace eso? ¿Hay que lavar en el momento los utensilios? No, en sí no ensuciabas el horno. Claro. No te olvides que la carne estaba envuelta en papel metalizado. Ah, claro. Así que no ensuciabas para nada, ni la salera ni el horno. Sí, genial. Choli, me quedaría horas hablando con vos. No, por favor. Va a haber oportunidad durante todo el programa, durante todo este ciclo de Lo Nuestro a la Olla, de conversar con vos. Perfecto. Ya más adelante hablando sobre recetas, bien Por puntuales. supuesto. Nosotros estamos después del mediodía y mucha gente con ganas de comer. Si quererlo, te di una receta. Totalmente, ya la anoté. Al horno, que ahora hay bolsas para meter la carne, así que todavía más higiénico y mejor todavía. Choli, un placer tenerte con nosotros. Gracias, un cariño grande. Hasta pronto, muchas gracias. Chao, chao. Lo Nuestro a la Olla, un recorrido por esos sabores que nos identifican.